Bienvenidos, amados hermanos. Acompáñenme elevando una oración al Señor. Padre, nuevamente reconocemos que si no eres tú quien edifica la casa, en vano trabajan los que pretendemos edificar. Hazlo tú, Señor. Quita el velo de nuestro corazón. Necesitamos tu bendición, Señor. Es verdad que ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero queremos que hoy especialmente, Dios, de todas esas grandes bendiciones nos concedas la revelación por tu Espíritu de la verdad de tu palabra. Que mis hermanos puedan escudriñarlo todo y que se puedan quedar con lo bueno. Úsame, Señor, solo como un instrumento en tus manos y concédenos crecer para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. En la semana llegó a mi WhatsApp un artículo que tenía por título, quizá algunos lo leyeron, Acero y terciopelo. ¿Alguien lo leyó? Acero y terciopelo. ¿Tú lo leíste, hija? Acero y terciopelo. El artículo hablaba en relación a Abraham Lincoln y lo presentaba como un hombre que tuvo en su carácter esta dualidad. Hablaba de un hombre fuerte, de un hombre firme, pero que a la vez era un hombre tierno, por eso acero y terciopelo. Un hombre que pudo comandar a los ejércitos de Estados Unidos, principalmente con la visión de poder traer la libertad a todos los esclavos negros de aquel entonces. Para eso ciertamente se requería de un carácter fuerte. Pero la historia nos cuenta que Abraham Lincoln todos los días se hincaba y abría su Biblia y clamaba a Dios pidiéndole que lo usara para este propósito de la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos. Fue un hombre que dependió de Dios en todo lo que estuvo haciendo a favor de Estados Unidos. Y fue un hombre fuerte de carácter, pero a la vez con un corazón dulce y tierno. Sin embargo, seguramente él no cumplió a cabalidad con estas dos características a resaltar de una manera perfecta, como Jesucristo sí lo vivió en su persona y en su diario vivir. A través de la palabra del Señor nosotros podemos descubrir cómo en el Señor Jesucristo pudieron darse estos dos elementos o características en toda su vida, a lo largo de su vida, a lo largo de sus aproximadamente 33 años y especialmente en los 3 años de su ministerio. Si alguien podía representar perfectamente en su carácter y en su relación con los demás el acero y el terciopelo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la Biblia para poder aprender en esta tarde lo que el Señor, espero que sea Él, quiere dejar en el corazón de cada uno de nosotros. Ya tenía yo mucho tiempo, los pastores lo saben, de querer compartir esto que ha estado cargando mi corazón. Y quiero iniciar también con un par de preguntas que no vamos a contestar y que ustedes al final, espero, se las contesten a sí mismos. Pero quiero que ustedes mediten porque no son preguntas sencillas. No quiero que me respondan,
medítenlas para que al final ustedes se respondan a sí mismos. Fíjense bien, la primera pregunta, piensen bien, ¿el amor de Dios es condicional? ¿El amor de Dios tiene condición? Primera pregunta. Quizá tú ya tienes una respuesta. Quizá esa respuesta va a cambiar después de que me escuches. La segunda pregunta. ¿La gracia de Dios es condicional? ¿La gracia de Dios tiene condición? Repito las dos preguntas. Primera, ¿el amor de Dios está condicionado? ¿La gracia de Dios está condicionada? Había un programa hace muchas décadas que se llamaba Con Pedro Ferriz. El programa se llamaba, ¿cuál? La pregunta de los 64,000 pesos. Y el que la contestaba al final, porque iban de pregunta en pregunta, se le daban de premio 64,000 pesos, que entonces eran 64,000 pesos. ¿Sí? Ahora no, ahora son como 6,500. Bien, estas dos preguntas no pretenden ser preguntas de 64,000 pesos, pero se las dejo ahí en el aire. ¿El amor de Dios está condicionado? ¿La gracia de Dios está condicionada? ¿Cómo es que Jesús mostró en su carácter firmeza, pero a la vez delicadeza? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Viene a su mente alguna escena en donde ustedes pueden mirar a Jesús mostrando su carácter, sea de firmeza o sea de delicadeza, de acero o de terciopelo? ¿O Jesús simple y sencillamente manifestó solo uno de estos dos aspectos? Porque yo creo que manifestó los dos. Tú tienes de la Biblia, porque es nuestro fundamento, algún recuerdo de Jesús mostrando firmeza de carácter y en algún otro momento delicadeza, acero y terciopelo? ¿Sí? ¿Lo tienes en tu mente? Y si no, te voy a ayudar para ir viendo algunos pasajes que nos van a poder conducir al deseo de mi corazón y que espero, repito, sea el de Dios. Porque ¿hacia dónde quisiera yo llevarlos? En nuestras vidas, a lo largo de todo lo que nosotros vivimos y desde que nacemos, vamos siendo formados en nuestro carácter principalmente por la educación que recibimos de parte de nuestros padres. En algunos, que no son la mayoría creo, han sembrado los papás elementos suficientes para formar caracteres conforme al corazón de Dios. Ese es el objetivo del libro que el Señor me permitió escribir, que tiene por título precisamente, ya se me olvidó, preparando a nuestros hijos para agradar a Dios. Formarlos de tal manera que nosotros como padres seamos los vehículos y las herramientas que nuestros hijos requieren para que ellos cuando crezcan puedan tener el carácter conforme al corazón de Dios, el carácter conforme a lo que Dios está esperando para que se cumpla el propósito de glorificar el nombre del Señor. En mi libro yo hablo
del error que la mayoría de los papás cometen de pensar que la educación que van a darle a sus hijos es para que sean alguien en la vida, para que ellos puedan tener una buena carrera y con esa ganar mucho dinero y poder comprar cosas y casas y cosas. Eso es lo que popularmente se conoce, que sean alguien en la vida. Pero hemos entendido, al menos los que tenemos ya algún tiempo de caminar con el Señor, que ese no es ni debería de ser el objetivo en la educación de nuestros hijos. Yo sé que si le pregunto a algunos en particular, no tendrían duda en responder que están educando a sus hijos o van a educar a sus hijos para que ellos agraden a Dios con su vida. ¿Cuántos creen que este es el objetivo de recibir a los hijos en préstamo de parte del Señor? No que sean buenos músicos, Israel, no que sean buenos pianistas, no que sean buenos arquitectos o buenos comerciantes. Ese no es el objetivo por el cual Dios nos presta a nuestros hijos, sino que independientemente de lo que ellos puedan llegar a vivir en profesión o en algún otro trabajo, sus vidas sean lo suficientemente llenas de bendición para que puedan alumbrar y glorificar a Dios. Amén. Tampoco estoy pensando en que necesariamente todos tienen que ser pastores o todos tienen que ser evangelistas o maestros o profetas o apóstoles, no. Pero sí que con su vida, cada uno de nuestros hijos, en un momento dado de sus vidas, eso deben estar pensando ustedes, Solís, sus hijos, sus 3 hijos, glorifiquen a Dios. Pero para eso necesitamos forjar en ellos características. Y estas características no pueden forjarse, no pueden transmitirse, si no es a través de la disciplina, por ejemplo, de la enseñanza, de la educación, de la constancia. Amén. De esa manera, del conocimiento de Dios, de esta forma nuestros hijos van a ir adquiriendo carácter y entonces podrán llegar a funcionar cuando son adultos agradando a Dios como el Señor espera. ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Cada uno de nosotros nace con ciertos genes que yo creo también que influyen en la forma de ser de cada uno. Hasta en lo físico nos parecemos a nuestros padres, a veces muy bueno, a veces lamentablemente, como en mi caso. Me parezco a mi papá, pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Ya qué? Dice Paquito. Gracias, Paco. En otros casos, pues hay algunas que se parecen a sus mamás, bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no solamente en lo físico nos podemos parecer a papá y a mamá, sino también en nuestros genes, repito, en nuestras características, en la voz simplemente. Yo heredé la voz de mi padre. Cuando yo me escucho en las grabaciones que hago, a veces digo, así hablaba mi papá, qué raro, ¿no? Pero si la voz la heredamos y heredamos el físico, ¿ustedes creen que no se herede también, además de por razón de la educación, algunas características genéticas? Se ha reconocido que algunos hijos que han crecido aparte de sus padres por alguna razón y después se juntan con su familia después de décadas, esos hijos que aprendieron la educación en otros hogares terminan incluso pareciéndose a los otros hermanos. ¿Por qué? Pues porque traen los genes de los papás. ¿Me entienden? Y eso pues es respetable. Además no está mal. Lo que está mal son las vanas maneras de vivir que nos han heredado papá y mamá. Porque también nos heredan cosas negativas y malas. Y de esas, bendito sea Dios, dice la Biblia que el Señor nos ha rescatado con la sangre pero poderosa del Señor Jesucristo. Que si algo malo recibiste de tu papá como yo, si algo malo recibiste, tenemos la cura a través de la fe
por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada de que genio y figura. No, porque el Señor lo que hace es transformarnos para ir de más a más a más y de mejor a mejor a mejor. Bueno, Jesús, hijo del Padre, hijo de Dios, recibió de parte del Padre, déjenme decirlo así, sus características. Si bien nació como un ser humano, un hombre 100%, él también tuvo una educación de parte de José y de María. Él fue un hijo perfecto. Él fue un hijo que aprendió, obedeció y creció y fue conociendo a su padre desde que nació, poco a poco, hasta que tuvo la revelación de que él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús no nació sabiendo que era Cristo. Jesús lo fue descubriendo paso a paso. Hablando de este equilibrio perfecto de carácter y reduciéndonos solamente a este aspecto en cuanto a firmeza y en cuanto a dulzura, en cuanto a acero y en cuanto a terciopelo, esto sería lo ideal que pudiera haber en nosotros. Lamentablemente esto no se da tan fácilmente. Algunos o somos nada más acero y hay otros que solamente son terciopelo. Esta mañana en el estudio allá arriba, que por cierto les invitamos a que vengan a las 11 al estudio, está buenísimo el estudio, a las 10. Gracias por la corrección, no me dan chance, ¿eh? Está bien así. Y el primero que tengo aquí, para eso sí está listo. Bueno, en el estudio estábamos considerando la importancia precisamente de la educación a los hijos. Y veíamos que muchas veces crecemos con una inclinación X o Z que nos puede afectar no solo en nuestro diario caminar, sino como papás. Normalmente un papá con un carácter de acero, ¿qué va a hacer en la educación de sus hijos? Estricto, rígido, intolerante, duro, autoritario, prepotente, en pocas palabras, gandalla. Un papá que fue educado a tratar, que fue educado a ser así, pues esa va a ser su inclinación. Y quizá va a tener a los hijos bajo miedo, bajo el temor, con injusticia de trato. Y allí en esta persona no hay un equilibrio, porque así es. ¿Y cómo va a ser la vida en todo? Igual. Cuidado si llega a ser jefe y como esposo. Pero hablemos del otro extremo, porque hay de todo. Un niño que ha crecido con un carácter, decía yo una palabra medio fea, pero es verdad, blandengue, débil, cobarde, ¿qué más? Pusilánime, delicado, sentimental. Fíjense que en cada una de estas cosas no necesariamente es malo. El problema es cuando no tenemos un equilibrio en esa forma de ser. Aquí cada uno de nosotros tiene que revisarse. En Jesús no pasó eso. Nuestro Señor fue perfecto. Por eso quiero rememorar algunos pasajes preciosos. Él podía cargar a los niños y detener a sus apóstoles cuando les decían a las mamás, quítenle los niños. ¿Se los imaginan a Pedro? El apóstol Pedro, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué carácter tenía el apóstol Pedro? ¿Era más inclinado hacia el terciopelo o hacia el acero? No hay duda que el apóstol Pedro estaba inclinado más hacia el acero, ¿verdad? Un apóstol que siempre estaba ahí abriendo la boca, como tú comprenderás. Un apóstol que en todo quería. Si eres tú, manda que vaya yo en las aguas, Señor.
le importó poco los otros 11. Yo voy, Señor, sí, ahí está de bocón, y a la mera hora, Señor, sálvame. No, que no. Pero nos habla, por ejemplo, de un apóstol Juan, y la Biblia lo describe como un hombre terciopelo, un hombre dulce, un hombre que se recostó en el pecho del Señor y estaba ahí pegado a su maestro. Se le llama el apóstol del amor. Esa era su característica. Había otro que fue traidor y bueno, de ese no vamos a hablar. Pero en Jesús había un equilibrio perfecto. El Señor está cansado. A ver, quiten esos niños de aquí. Háganse a un lado, déjenlo, que no se acerquen los niños. ¿Qué dijo Jesús? Dejen. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impida. Porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, ellos están más cerca de mi corazón que ustedes. Bueno, yo así lo entiendo. Dejen que los niños se suban encima de mí, porque yo los quiero más a ellos que a ustedes. No lo dijo así, pero estaba diciéndoles, los niños son los que menos debemos despreciar. No me los maltraten, por favor. Déjenlos que vengan. ¿Y cómo son los niños? Los niños son los niños y los niños siempre han sido niños. No cambian. Y así como son ahora, eran antes. Juguetones, brincones, traviesos. ¿Ustedes creen que ellos pensaban, es el Señor Jesús? Ellos veían a un hombre que los amaba y yo creo que, ¿nos haces caballito? Yo quiero imaginarme a Jesús haciéndoles caballito. Nos cuesta trabajo porque pensamos en un Jesús que era casi más que el Papa, ¿no? Jesús era un hombre tan tierno, tan dulce, tan misericordioso, tan terciopelo. Pero qué contraste de un Jesús que podía estar teniendo a un niño sobre sus hombros y diciendo, déjalo. Pero es que te está molestando, déjalo encima de mí. El sembrador salió a sembrar y a lo mejor tenía al niño aquí. Y una parte cayó entre pedregales. Y los discípulos así como diciendo, ay, este chamaco, molestando al Señor. A lo mejor volteaban a ver a la mamá como diciendo, quítaselo, está trayendo una enseñanza. En alguna ocasión vi un pastor que predicando, su pequeño se descuidó la mamá y se dejó venir y se subió hasta aquí, se le colgó de los pantalones al predicador y estaba en su apogeo. Y el pastor lo cargó y se lo acurrucó aquí y siguió predicando. Como si tu pequeño, para cuando te toque predicar, apenas empieza a caminar y viene porque tu esposa se descuidó, que ya sabes que siempre se descuida. Y tu cachetón se sube. Un pastor de hierro quizás se moleste y hasta va a voltear con él y le va a decir, toma al niño por favor, ¿sí? Pero un pastor terciopelo a lo mejor les va a decir, perdónenme hermanos, y los ignora a todos, carga su cachetón, lo besa y se lo acurruca y va a seguir predicando. Algunos que son carácter acero van a decir, ay, Elizabeth, de veras. Qué molesto, qué feo que el pastor no pueda predicar a gusto porque tiene que cargar a su molesto hijo. Pero los que tengan un corazón terciopelo van a ser ¿cómo ser? ¿Qué querrá Dios? Sí, es fácil pensar quizá que lo que Dios quiere es que seamos terciopelo. Pero el Señor no tuvo ninguna inclinación
no tuvo ningún extremo, sino, repito, él fue perfecto y equilibrado. Si hubiera sido solo terciopelo, ¿se imaginan a Jesús cuando llegó al templo? Entra al templo, bueno, ni siquiera había entrado al templo, al atrio, en las partes del patio del templo, ese es el atrio, y véanme, estuvo así. ¿Cuántos han ido al mercado? ¿Cómo se llama? De los sábados, al tianguis. Pásele, pásele, marchanta, vara, 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 vara. Mire, mire, llévelo a peso ya no hay nada, ¿verdad? Pásele, pásele. ¿Cuántos gritos hay ahí? Hay una señora en la central de abasto que cuando paso me volteo así porque tiene una voz de pito. Santo Dios. Y casi siempre grita cuando voy pasando. Ella vende mole. Venga, pruébelo, hijo de... ¿Cuántos gritos hay en el tianguis? Sobre todo cuando es un tianguis que está en todo su apogeo a la mera hora. Y tú oyes de todo. Es un bullicio, es una gritadera. Y parece que echan competencia. Llévelo, llévelo, mire, marchante. ¿Cómo dicen, Johnny? ¿Ya se fue Johnny? Porque él sí sabe, allá está, mírenlo. Bueno, imagínense así, el atrio del templo, porque así lo describe la Biblia. Dice que había vendedores de chivos, vendedores de becerros, vendedores de palomas, había casa de bolsa. Yo creo que había tortas, tacos, refrescos. ¿Por qué? Miren, la Biblia describe ese momento como un momento de total caos porque era la aproximación de la fiesta de Pascua. La costumbre en Jerusalén era que muchos llegaban de muchas partes y todos iban a ofrecer sacrificio. Pero, como siempre, cuando ven que el mercado es propicio, hubo algunos que estuvieron muy inteligentes, dijeron, miren, ya nos dimos cuenta que toda la gente que viene de Belén, que viene de Cafarnaúm, que viene de Antioquía, que viene de varias partes, hacen un recorrido muy grande hasta llegar a Jerusalén y no traen a su becerrito que van a sacrificar. En el camino se les muere. Además es muy pesado de por sí caminando y además arreando. Entonces, ¿qué hacían? Llegando allá, lo compramos, entonces tráete la lana. Pero como las monedas también, igual que ahora, valían diferente y eran distintas dependiendo de la región, si llegaban a querer comprar un borrego con un dracma, a lo mejor ese dracma no funcionaba en Jerusalén, nada más en Antioquía. Entonces él decía, pues este dracma vale tanto, ¿y cómo le hago? Ah, pues ahí está el banco. Entonces llegaban, ¿me cambio este dracma? ¿En qué moneda? Pues en la moneda de los que venden becerros. Ah, son tal moneda. Aquí tiene su dracma, cuesta tanto. Y entonces ya con esas monedas iban allá y le decía, ¿me da un becerro? ¿Dónde está el de las palomas? Ah, pues está predicando, está. Entonces iban con el de las palomas, quiero 3 palomas. ¿Cuánto es? Aquí está. Era todo un negocio. Claro que en el cambio de moneda pues también había un moche, ¿no? Había un moche. Era todo un negocio. Llegaban cansados. ¿Quién les daba de comer? Pues ahí estaba el pozole de Oli.
Y entonces Oli ganaba porque ese día llegaban a comer pozoli y había agua también. Y cuando Jesús llega, dice, el celo de tu casa me consumió. Se dio cuenta el Señor que estaban haciendo un negocio en la casa de Dios, porque entonces era la casa de Dios. Estaban más preocupados por hacerse ricos y por ganar que por estar adorando a Dios. En lugar de orar estaban vendiendo, en lugar de orar estaban comerciando, en lugar de orar estaban abusando de los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Y entonces a Jesús le movió el corazón y salió su carácter de acero. Ese Jesús que podía estar predicando con los niños encima de sus hombros. Ese Jesús que había dicho o podía decir, déjenlos, no me los quiten, déjenlos porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora era un Jesús que pudo tomar unas cuerdas, hizo un chicote y sacó a chicotazos a todos esos cambistas y vendedores y comerciantes del templo. ¿Te lo puedes imaginar? No es fácil. Vemos a una persona y tenemos un perfil, pero ver en una persona en equilibrio perfecto, una persona que es valiente, pero que es humilde, una persona que es dadivoso, pero discreto, una persona que puedes imaginar los contrastes en cada una de las circunstancias y de las situaciones que nosotros podemos vivir. ¿Perdón o castigo? ¿Por qué pensar solamente en una u otra cosa? ¿Juicio severo o misericordia? ¿Dureza o gracia? Casi siempre cuando se trata de Jesús o de un comportamiento cristiano, pensamos en todo lo dulce, en todo lo tranquilo, en todo lo bueno, en todo lo tierno y lo amable. No podemos pensar en nada que pueda parecer feo, duro. No, porque se nos ha hecho creer que eso está en contra de Dios. Quiero hablar de algunos principios que están en la palabra del Señor para poder comprender mejor esto. ¿De qué nos sirve esto que estoy diciendo? En primer lugar, para reflexionar cada uno de nosotros. Los que tendemos a tener un carácter de acero, a lo mejor, que ni es para tanto, pero bueno, necesitamos reflexionar sobre el extremo opuesto en donde a lo mejor no alcanzamos a llegar. Y viceversa. Aquellos que se creen buenos porque son muy tranquilos, porque nunca pelean, porque no confíes en que estés actuando bien. Quizá necesitas más carácter, quizá estás requiriendo analizar el extremo opuesto y ver qué tan desequilibrado o equilibrado estás en tu vida, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo. Normalmente, ¿con quién te juntas tú? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Casi siempre, aquellos que son afines a ti. ¿Con quienes como que no te caen bien, no te juntas mucho? Cuando no hay afinidad,
cuando no hay química, y esa química se da o no se da en función de la manera de ser de cada uno, ¿sí o no? Una chillona se va a juntar con otra chillona. Y un chismoso se va a juntar con otro chismoso. Normalmente, una persona alegre, pues va a tener amistades alegres. Y una persona melancólica y tristona, pues sus amigas y sus amigos serán tristones y melancólicos. Es lo natural. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a el carácter del Padre, ya no solamente de Jesús, sino de Dios? ¿Existe en el Padre también un equilibrio perfecto en su carácter? ¿Cuántos saben que Dios tiene un carácter? Carácter es esa esencia que identifica a una persona. Déjeme decirlo así. ¿Y cómo es el carácter del Padre? Para hablar del carácter de Dios, el Padre, tenemos que hablar de sus atributos. ¿Qué es un atributo? Una característica. ¿Y qué es una característica? Un atributo. ¿Qué es eso? Pues es esa cualidad o defecto que tiene una persona y que lo hace ser como es. ¿De acuerdo? Hay gentes, por ejemplo, que son muy codos. Bendito sea Dios, no vino ninguno aquí hoy. ¿Ya ven? Y hay otros que son muy dadivosos y generosos. Bendito sea Dios por todos. ¿Ok? Pero pudieran ser extremos. Hay quien nunca se enoja. Le hagan lo que le hagan, tú los ves siempre sonrientes. Bendito sea Dios, casi todos son así. Y hay otros que Dios guarde el hora. Porque apenas parecen, te acercas y no, cuidado, porque explotas a la primera, no soportas nada. Tampoco vinieron hoy. Pero ¿qué características podría tener el Señor nuestro Dios, además de Jesús, en torno a este equilibrio de acero y de terciopelo? Veamos algunos aspectos que para algunos podrían parecer nuevos, raros, sorprendentes. Cuando yo leí en la Biblia algunos de ellos, dije, cuando yo se los pregunte, no van a estar de acuerdo, no lo van a creer. Dice la Biblia, por ejemplo, que Dios se burla. ¿Sabías tú eso? Se burla. ¿Por qué no lo aceptamos? Pues porque la burla la relacionamos de inmediato con pecado, con maldad, con dureza. Pero acompáñenme, por favor. Desde luego tiene un contexto lo que vamos a leer. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Fíjense lo que hace Dios. Vean el equilibrio del Señor, porque en todo lo que vamos a estar viendo, vamos a finalmente a poder contestar las dos primeras preguntas que les hice. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Gracias. Nunca permitas. Se me hace que no. Gracias, Paco. Quizá yo me equivoqué. Proverbios 3, 3 y 4. A ver el 4, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué dice? 1, 2, 3. El Señor se burla ¿de quién? De los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. ¿Cómo ven? Eso dice la Biblia. El Señor se burla de los burlones,
pero muestra su bondad. ¿A quiénes? ¿A quién le muestra su bondad? A los humildes. Entonces, a los que no son humildes, no les muestra su bondad. Estamos razonando, estamos deduciendo. Pero ¿en qué sentido el Señor se burla de los burlones? ¿Cuántos saben que dentro de los atributos de Dios, Dios es justo? Dios es bueno. Dios es santo. ¿Qué más es? Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es omnipresente, que está en todos lados. ¿Qué más? Dios es misericordioso. Dios es soberano. Todos esos son atributos del Señor. Bueno, dentro de todos sus atributos, sin embargo, dice que se burla de los burlones. Miren, lo que en realidad quiere decir este pasaje es que Dios es justo y que aquellos que son burlones, ¿quiénes son los burlones? En esencia, los que se gozan de lastimar a los demás, ¿o no? No estamos hablando de las bromas. Esas hasta caen bien, aunque nos las hagan a nosotros. Estamos hablando de aquellos que gozan cuando te va mal y se ríen del mal que te está pasando. Los burlones. ¿Por qué entonces dice que el Señor se burla de esos burlones? Porque es justo. Porque el Señor dice, te da mucho gusto reírte del que tiene necesidad. Te da mucho gusto y burlarte de aquel que está padeciendo. Como yo soy un Dios justo, cuando tú estés sufriendo, tú vas a sentir que yo estoy riéndome de ti. Hay otra parte en el libro de los Salmos, en el 37, que dice que aquellos que empiezan arco contra ti, su propia flecha se meterá en su propio corazón. Eso es el Dios que tenemos, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso, si tu enemigo tiene hambre, no te burles. De hecho, dice la Biblia que cuando veas a tu enemigo caído, no te burles, ni tengas en tu corazón contentamiento, dice, porque no vaya a ser que yo quite de él lo malo que está viviendo y te lo regrese a ti. Por eso cada vez que tu enemigo le vaya mal, dile, Señor, ayúdalo, bendícelo, sácalo adelante. Eso es mejor. Pero ahí tú leíste que dice que el Señor se va a burlar de los burlones. Mira qué forma de ser de Dios. Vamos por favor a otro versículo más. Vamos a Apocalipsis 3:19. Estamos hablando de las características de nuestro Dios. Desde luego que al saber cuáles son las de Dios, nosotros tenemos que imitarlo o tenemos que esperar ser como Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? 1, 2, 3. Yo corrijo y disciplino a todos los que ¿qué? A todos los que amo. Por lo tanto, advertencia, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Porque si no, ¿qué? ¿Te voy a qué? A disciplinar y a corregir. A lo largo de toda mi vida yo he escuchado a tanta gente decir, Dios no castiga. ¿Lo has oído? ¿Por qué creen que haya gente que diga que Dios no castiga? Porque dicen que Dios es amor. ¿Por qué insisten en decir que Dios no castiga? Porque no les conviene. Porque si yo acepto que Dios castiga, pues para empezar yo tengo que andar derechito. Yo prefiero negar. Es como aquellos que dicen, no existe Satanás. Muchos quisieran que Satanás no existiera, pero ¿sabes qué?
te tengo una mala noticia. Bien que existe. Yo sé que es más fácil decir, Dios no castiga, Dios es amor. Pero tenemos que ser bíblicos, tenemos que entender cómo es el carácter de Dios, para que nosotros también aprendamos lo que Dios espera de nuestras vidas. Vamos a otro versículo. ¿Se acuerdan lo que han repetido algunos cuando dirigen la cena del Señor? Primera de Corintios 11. Vamos a leer 5 versículos. Vean qué tremendo. Primera a los Corintios 11. Por lo tanto, dice ahí Pablo, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, ¿qué? Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, como el Señor es lleno de gracia, no le va a pasar nada. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Está comiendo y bebiendo un juicio de Dios sobre su propia persona. Esa es la razón por la que muchos que hoy no vinieron están débiles, enfermos y algunos ya se murieron. A ver, pastor, explíquenos eso. No podemos tirar eso a la basura. No podemos borrarlo de la Biblia. Es una responsabilidad la que estamos teniendo enfrente. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Bueno, poco se ha explicado y yo lo voy a hacer ahora de una manera rápida porque hay muchos más pasajes. La Biblia dice que el pecado está en no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? La palabra discernir quiere decir que tú tengas conciencia, que tú entiendas lo que estás haciendo, que tú sepas lo que eso representa. Y se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Cuando no tienes conciencia, cuando no estás discerniendo, cuando no estás preocupándote por lo que significa que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que formamos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, como sí se ha llegado a decir, cuando tú estás tomando la cena del Señor, aunque haya un pasillo aquí de por medio, si yo estoy peleado, sentado allá, pero no le hablo a Alejandra. Pero ella está tomando el pan igual que yo y el vino igual que yo. En realidad yo me hago merecedor de las consecuencias que acabo de leer. Porque yo no estoy reconociendo que Alejandra es mi hermana, es miembro del cuerpo de Cristo y que lo que estamos haciendo nos recuerda que la muerte de Cristo nos juntó. Estoy tomando el pan y el vino, pero no le hablo. ¿Se imaginan esa tontera? Y entonces el Señor dice, por cuanto tú no estás discerniendo el cuerpo, por cuanto tú no estás entendiendo la importancia de reconocer a Alejandra como parte tuya, y Pablo dice, jamás nadie aborreció su propia carne, nosotros no nos golpeamos, sino que amamos nuestro cuerpo y lo cuidamos, pues cuando estamos mal con los hermanos y estamos participando de la cena, es como si no estuviéramos conscientes discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces Dios dice, te voy a castigar. Y el castigo va a ser que te enfermes, pastor. Entonces podría ser tal vez, a lo mejor, quién sabe, como decía aquel, que mi enfermedad que no se me quiere quitar sea porque yo no estoy discerniendo el cuerpo. Pues atinaste, fíjate. Dice que muchos se enferman. La enfermedad puede ser consecuencia de que tú siempre estás peleado con la gente. La enfermedad puede ser consecuencia de que tienes problemas, siempre estás odiando a alguien. Y si es hermano en Cristo, peor. ¿Has hecho la prueba de estar bien con todo el mundo? De ir principalmente con aquellos con quienes no estás bien y
fumar la pipa de la paz, si es que se puede fumar la pipa de la paz. Podés decirle, ¿sabes qué? Mira, yo ya no quiero tener nada en mi corazón contigo. Miren, yo les voy a confesar algo, hermanos. Y es bueno que lo confiese. Hay algunos pastores en el grupo de los pastores de los martes que no me caen tan bien como otros. Tienen delante de ustedes a su pastor que también tiene problemas de sentimientos contra algunas personas. Pero quiero, así como confieso esto, quiero que sepan que yo todos los días, desde que lo leí en otro WhatsApp que me llegó, yo le digo, y no voy a dar nombres obviamente, le digo, Señor, te pido que me des amor entrañable por perengano de tal. Que yo pueda amarlo, Señor, más que a nadie. Pero además, ¿saben qué hago? Cuando llegan, yo ya estoy sentado, normalmente soy el primero que llega. Llega y lo veo que llega a uno, a dos, y no es un pleito, porque tampoco vayan a pensar que su pastor anda odiando a todo mundo. No, simplemente entiéndanme. Bueno, no sé si me entiendan porque ustedes no son como yo, ¿verdad? No me entienden ustedes. Pero alguien dijo aquí, no hay química. Pero me paro, si con otros no me paro, con ese sí me paro. No te rías, Carlitos, porque tú sí me estás descubriendo. Hola, hermano, bienvenido, y le doy un abrazo. Alguien diría, es que eso es hipocresía. No es hipocresía, hermano. Es un esfuerzo que el Señor quiere que yo haga por amar a aquel que me cuesta trabajo amar. Yo me lo impongo porque sé que Dios quiere eso. Y diario oro por cada uno de ellos. Te estoy compartiendo mis pecados, pero también a través de ellos te estoy compartiendo la solución para que tú no estés enfermo. Y a cada uno de ellos, no son muchos, pero son algunitos, los abrazo y les tengo paciencia más que a otros, porque si yo a esos no les tuviera paciencia, fácilmente, para como es mi carácter, reventaría con los que no les tengo paciencia, con más facilidad. Y he permitido incluso que me digan cosas y como que el Señor me dice, cállese la boca. Cállese la boca, acuérdese que usted me pidió amarlos entrañablemente. Y hermano, me cuesta, la verdad me cuesta. A veces cuando otro se levanta y me defiende, ay, qué a gusto me siento, cuando menos que le digan sus cosas, digo yo, ya que yo no puedo hacerlo. No sé si tú me estés entendiendo. Es fácil estar bien con quien te sonríe. Eso cualquiera lo hace. Es fácil abrazar a quien te abraza. Me llegó también en el estado alguien que subió, no vino hoy, por eso lo voy a decir, tampoco voy a decir su nombre. Y se ve con una hermana ahí, no sé si sea incluso hermana, pero ella dice, tú eres mi gemela. Tú eres lo máximo. Contigo yo estoy feliz. No, yo creo que desde antes de venir al mundo tú y yo ya estábamos destinadas para cosas así. Y las ves a las dos de cachetito ahí. Hay relaciones así, qué bueno. Pero también hay lo contrario. Ahorita me acuerdo. ¿Cuántos? No voy a decir nombres. Pero allá en mis albores, allá en la iglesia de Tláhuac, había un hermano. Un hermano que tenía pleito, casado con su mujer. Y yo lo visitaba frecuentemente. Y siempre me hablaba mal de su esposa. Y le tiraba y además tenía razón en muchas cosas. Y duro, hermanos, pero parecía que estaba esperándome nomás para
descargar todo su coraje contra su vieja. Y un día se me ocurre decirle, hermano, y le dije el nombre de su esposa, tu mujer no es mala, hermano. Tu mujer tiene cosas muy buenas. Ella no es mala. Me contesta el hombre, porque además hablaba así medio. Dice, no, hermano, si yo no digo que es mala, pero tampoco buena. No se me olvide, hermanos. Es fácil tener amistad con quien nos ama. Eso cualquiera lo hace, hasta los que no tienen a Cristo. Pero cuando se atraviesa en el cogote la persona, no sé si me entiendas, Lupita, si me entiendes. A ver, haz algo por él, haz algo por esa persona. ¿Tú has sentido que cuando vas a llegar y el otro está allá, sientes que se voltea y se va? ¿Has sentido eso tú? Vamos a Santiago 4, por favor, versículos 6 al 10. El Señor es justo y nos cobra cuando nosotros nos portamos mal. Él dice, tú le estás haciendo eso a ese, vas a ver que yo voy a permitir, porque soy justo, que te la hagan a ti. ¿Qué dice ahí? Fíjate lo que dice Santiago 4, versículos 6 al 10. Dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, y póngale ahí en lugar de deseos, a esos malos hermanos. Como dicen las Escrituras, Dios, ¿qué dice? Se opone. Hay otra versión que dice, resiste a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Algunos se preguntan, ¿por qué me va como me va? No sé si yo soy hijo de Dios. A mí me va muy mal. Y tú oras y a lo mejor ayunas y no faltas a ninguna reunión, pero te va mal. Te va mal. Tu negocio no funciona, sientes que no sales adelante. ¿Por qué será? ¿Tú sabes lo que significa resistir? Ahí dice, se opone. ¿Qué es oponerse? Intenta subir aquí, por favor, flaco. Tú eres flaco, intenta subir aquí. Aquí. Intenta subir. Intenta subir. ¿Qué hice? Me opuse a él. Tú que te reíste, ahora intenta subir tú. Intenta subir tú, no le saque. Venga, intenta subir, hombre. No te voy a hacer lo mismo, te prometo que no te voy a hacer lo mismo. A él me le opuse, a ti no me voy a oponer, a ti te voy a resistir. Hay diferencia en oponerme y a resistirlo. Pudiera no haber mucha, pero son dos palabras distintas, a lo mejor similares. Porque eso dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Ven, ahora sí, humilde. Ven. Y para que no te sientas mal tú, ven. Ven, flaco. Ven.
No, ese que se quede con la resistencia. Vamos a ver el verso otra vez, hermanos. Porque estamos analizando el carácter de Dios en algunas cosas. Él nos da una mayor gracia para que podamos hacer frente a esas personas difíciles. Como dicen las Escrituras, Dios se opone ¿a quién? No se opone a todos. Principalmente si algo le molesta a Dios es que seamos soberbios y orgullosos. ¿Qué es ser orgulloso? Es tener un amor muy alto por uno mismo. Es creer que lo que tú opinas así es y nadie te va a cambiar. Ser soberbio y orgulloso es creer demasiado en ti. Tú dirás eso, pero yo, o como dijeran en otro país, yo. Tú dirás lo que sea, pero yo. El orgullo es el papá de todos los pecados. Revisa y verás que atrás de todos los pecados hay orgullo. Y el orgullo es un amor excesivo. Por eso es que es fácil la rebelión. Por eso el hijo puede decirle a su mamá, no mamá. O como el ejemplo que Chucho nos ponía hoy, de aquel sangrón hijo que tenía la advertencia del papá que cuando se metiera contra su madre se las iba a ver con él. Y así le pasó a cierto hijo de cierta familia, de cierto pastor, de cierta iglesia. Dios resiste ¿a quién? Al orgulloso y al soberbio. ¿Por qué será que Dios no me bendice? ¿Por qué será que por más que oro, has revisado tu corazón? ¿Eres orgulloso, orgullosa? ¿Eres soberbia? ¿Nunca te dejas? ¿Siempre tienes la última palabra? ¿Nunca perdonas? ¿No estás dispuesto a ceder en nada? Todo se tiene que hacer como tú quieres y si no, hay problemas. Por favor, te invito a que voltees a la pared allá arriba. Todos volteen para allá, 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 allá. Volteen bien para que no se cansen. Volteen bien para que no se cansen. Ese versículo les pedí que lo pusieran allí en consenso con los pastores porque para mí es un versículo clave. Y tiene dos palabras condicionantes allí. A ver si las descubren, Asómate, por favor. 1, 2, 3, lo leemos rápido. 1, 2, 3. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. ¿Cuáles son las palabras condicionantes? No, los que ya lo saben no lo digan. ¿Cuáles son las palabras que condicionan? No. ¿Cuál? Digan fuerte. Hay dos palabras que condicionan. Miren, son dos. La primera, ¿cuál es? Sí. El sí es una palabra condicionante. Miren el tono del sí que voy a hacer. Sí. Sí, mi pueblo. Y la otra es, entonces, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿la notan? Y solo hasta entonces, ¿qué va a pasar? Ay, Señor, ¿por qué tú nunca me oyes? Por más que te pido, nunca me oyes, Señor. No te voy a preguntar si tú has orado así, porque se vería feo.
Pero yo sé que muchos están reclamándole a Dios porque tienen años pidiéndole un esposo. Es un ejemplo de esos lejanos. Y no viene ningún esposo. O años tienes pidiéndole porque Dios sane tu enfermedad y parece que estás peor en lugar de mejorar. Yo no digo que sea así, pero allí dice, si se humillare mi pueblo. ¿Tú eres humilde? ¿Tú oras? Otra vez para que vengan a orar, les invitamos. ¿Sabes qué porcentaje de los hermanos que están aquí vienen a la oración diaria? ¿Cuál es el porcentaje, Chucho? ¿El 1? El 1% viene. Si somos 300, no vienen 30, vienen 3. Si se humillare mi pueblo. Ay, pastor, es que yo no tengo que venir aquí para que usted sepa que yo oro. Al menos si no vienes pero oras en tu casa, bueno, ya hay algo de ganancia ahí. Y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? No solamente es orar, es leer la Biblia, es decirle, Señor, revélate a mí, es háblame, Señor. Y se convierten de sus malos caminos. Hay algunos que oran, hay otros que están buscando el rostro de Dios, pero no cambian. Siguen igualitos de que hace 10 años. Son los mismos. Creo que hasta peor. Y se convierten, convertirse es cambiar, hermano. Entonces, dígame si es justo que tú le reclames a Dios sus bendiciones cuando tú no estás cumpliendo ni por asomo la mitad de lo que Él te pide. Ese es el carácter de Dios. Algunos quisieran ver a Dios como el dadivoso, que a pesar de lo que tú hagas, Él te bendice y te bendice y te bendice. ¿Sabes que a veces sí, a pesar de nosotros nos bendice? Pero Él no está obligado a hacerlo siempre. Esta es característica del Señor. Ese es el equilibrio perfecto de un Dios todopoderoso. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la cena indignamente? Ya lo dije, nos enfermamos y otros hasta se mueren. Cuando se trata del cuerpo de Cristo, el Señor es muy celoso en ese sentido. Hebreos 12. La Biblia nos va a ayudar a entender. Y con esto voy a cerrar porque son 2 secciones de mi sermón. Lo siento, pastores. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecadote, quitémonoslo que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos, dice otra versión, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto lo hacemos si fijamos la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta cruz representaba. Ahora, el Señor Jesús, por hacer eso, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad o pleito que soportó por parte de los pecadores el Señor Jesús. Así no se cansarán ni se darán por vencidos si se dan cuenta que Jesús lo logró. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha por portarse bien. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes cuando les dijo, hijo mío? Escucha lo que Dios te dice hoy. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. ¿Y qué más? Porque me lo quitaron antes de tiempo. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido
cuando use la vara que trajo Chucho para la librería. Quiero volver a este versículo, por favor, cabina. ¿Acaso ya se olvidaron de las palabras de aliento? ¿De aliento? ¿A poco esto te alienta? ¿A cuántos hijos les alienta que su papá les diga, ven, te va a tocar un varazo? Pues ¿cómo ven que en el fondo hay aliento? Porque lo decíamos en la mañana, un hijo consentido, además de avergonzar a sus padres, es un hijo desalentado porque dice, mi papá no me quiere. Contrario a lo que los papás piensan, si no le pego me va a querer. No, Betty, lo que necesitan es aliento. Porque con eso le estás diciendo, como no quiero que te vayas al infierno, te voy a dar tus varazos, no te voy a chiquear ni a contentar, porque tú mereces. Si tú le zorrajas a este chavo que me está viendo aquí con unos lentotes, no es porque lo odies. Y cuídate, como ya lo vimos en la mañana, de no hacerlo con ira, con coraje. Eso no funciona. Pero si lo haces porque lo amas y porque estás viendo que se te está yendo al hoyo, entonces Dios va a estar contigo. Y aunque te duela, porque te tiene que doler, si un papá no le duele cuando disciplina a sus hijos, está mal. No lo está amando. Pero si te duele, no te detengas porque Dios te lo va a proteger. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Ese es el carácter de Dios. Ese es el que tú y yo tenemos que tener. Y si no, no amas a tu hijo. ¿Sabes qué dice la Biblia? En realidad lo estás aborreciendo por chiquiona, por consentidor, por consentidora. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te des por vencido cuando te corrija. Adelante, 6. Pues el Señor disciplina a los que odia y a los que no quiere. El Señor disciplina porque no tiene amor. ¿Eso dice? ¿A quién disciplina el Señor? Señor, si es para bien, bienvenido tu varazo. Y castiga, para aquellos que dicen que Dios no castiga, ahí está en la Biblia. ¿Castiga a quién? Imagínate que tú dices, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. tómalas. Oye, si te estoy aceptando como mi Salvador, pues por eso te pego, porque eres mi hijo. No es así exactamente, hermanos, pero allí dice que a todo aquel que recibe como hijo, ¿qué? Lo disciplina, le pone un yugo, lo ciñe de inmediato. Sigue adelante, 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Sí, lamentablemente ha habido hijos que nunca fueron disciplinados por su padre, pobrecitos, y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero aquí la pregunta es una pregunta retórica, es una pregunta como si la respuesta fuera no. Nunca hemos oído de un papá que no discipline. Ya les dije, lamentablemente sí. Pero lo lógico, lo que Dios ha establecido es que los papás disciplinemos a nuestros hijos. Y no solamente los corrijamos y los disciplinemos, sino los castiguemos. Por amor. Porque Dios al que ama, castiga y azota, dice otra versión, aquel que recibe por hijo. Y terminamos. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen todos con sus hijos, quiere decir que ustedes no son hijos de Dios, son ilegítimos. Hay otra palabra muy fea en otra versión que dice no son hijos, son bastardos.
ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces hay una lógica aquí. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Ahora algunos podrían decir, bueno, que Dios me discipline, pero ¿tú por qué? Pues porque soy tu papá y yo estoy aquí en lugar de Dios. O soy tu maestro, o soy tu esposo, o soy tu pastor. Porque la autoridad de Dios es para eso, para que Dios se manifieste en aquellos que están bajo autoridad. Y terminamos, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios, léelo conmigo, 1, 2, 3, pero la disciplina de Dios, fuerte, siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! Estoy tan feliz, me acaban de dar una variza. ¿Así reaccionamos? Cuando le das a Mateo, que rara vez le das, se pone feliz, te abraza y te besa y te dice gracias, mamita. Hasta baila, pero no de gusto. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de que ya la aplicamos, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en la disciplina. Amén. Sí es bueno, hermano, nuestro Dios. Con todo esto que forma parte de su característica, nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, de misericordia, pero también de verdad. Eso es lo bueno, que tenemos un Dios sabio, que tenemos un Dios que nos sabe tratar. No es casualidad. Por eso nosotros calladitos. No, usted no brinque, usted no digo que aplauda, no aplauda, pero de Dios nadie nos burlamos, nadie nos burlamos. Más bien debería darnos miedo cuando nos queremos pasar de vivos, porque si somos hijos, ahora yo sé que es hija. Si somos hijos, ¿qué? ¿Para mal? ¿Para destruirnos? Nunca. Sino para que nosotros seamos mejores. Padre, gracias por tu disciplina. Tú sabes que lo digo con temor, Señor. Soy el primero, Padre. Estoy consciente que soy el primero al hablar de esto, que puede estar en la mira. Y no dejo de tener miedo, Señor. Pero tú sabes que lo creo con todo mi corazón porque lo vivo, porque lo he visto, porque lo he aplicado. Y yo te suplico, Señor, que tu disciplina sea perfecta para conmigo primeramente, pero para aquellos que están bajo mi autoridad. Ten misericordia de los que no aceptan estos principios tuyos. Ten misericordia y permite, Señor, que haya luz y revelación para que sean bendecidos, Señor. Ten misericordia de los que se resisten a tu mano de castigo y de disciplina y que solamente quieren tu gracia y tu amor. Señor, que tu amor también se muestra a través del castigo y la disciplina. Señor, enséñanos a aceptar tu forma de tratarnos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y ten misericordia de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Habrá un canto
acorde. Adelante.